Hoy es de esos días en los que me aventuro a abrir la grabadora y a hacer un episodio diferente, especial, auténtico. De estos que hace ya tiempito que seguramente no escuchabas por aquí. Y he pensado, ¿por qué no volver a contar mi historia con el dinero? Porque justamente hace pocos días publiqué un carrusel en mi Instagram donde contaba mi historia con el dinero y yo. Y el origen de Alquimia Financiera, de por qué he construido este proyecto, por qué mi negocio, por qué mi método se llama así, mi propia empresa actual tiene también ese nombre, Alquimia Financiera. Y pensé, ¿por qué no convertir ese post en un episodio íntimo, honesto y auténtico para las personas nuevas que acaban de llegar a este podcast, que puedan conectar con mi historia desde otro lugar, desde otra perspectiva? Así que aquí con este carrusel delante de mi pantalla, a modo de guía y de inspiración para que no se me olvide nada de lo que conté ahí, voy a hacer este episodio de forma espontánea, natural, como salga, contando aspectos de mi historia con el dinero y del origen, de por qué he construido todo esto, por qué hago lo que hago hoy en día, por qué esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero expandir, este es mi mensaje, esta es mi visión, esta es mi misión y nace todo de mí, porque Alquimia Financiera nace de mi propia historia con el dinero y no tanto de mi currículum profesional, ni de mis títulos, ni de nada de eso. Pero sí es cierto que este carrusel lo inicié con uno de los aspectos más relevantes de mi currículum profesional, de mi historia profesional, que es a los 23 años me convertí en empresaria, que era uno de los sueños que tenía desde prácticamente mi infancia desde que tengo uso de razón, básicamente. Y desde los 23 años hasta hace apenas un año y poco, un año aproximadamente, sí, llevé la dirección financiera de mi propia empresa. Si has escuchado ya parte de mi historia, sabes que abrí un despacho profesional, una asesoría tradicional, me asocié con un familiar y que construimos prácticamente una empresa desde cero en plena crisis del 2008, donde yo llevaba la parte de fiscal y contabilidad y además me encargaba de todo lo que era la operativa interna financiera del negocio, ¿no? Los pagos, los ingresos, la facturación, la contabilidad de la propia empresa, todas esas cosas. Por seguir en la línea y en el hilo de ese post, otro de los aspectos relevantes que siempre me ha caracterizado en la gran mayoría de los casos, no el 100% de los casos, cuidado también con esto, es que siempre que he conectado con alguien, con un mentor, con una mentora, con un formador, formadora, con un curso, una formación, un proyecto en el que me ha resonado profundamente hasta los cimientos hacerlo, siempre he sido de las que ha invertido con el pago completo. Sí, es verdad que he utilizado los fraccionamientos en cuotas de muchas otras cosas, pero en general, cuando he sentido ese sí profundo dentro de mí, siempre he hecho esa apuesta de pagar automáticamente
el importe completo. De hecho, una de mis grandes mentoras de marca personal, Bárbara Gis, que fue una de las grandes inversiones que hice en el 2024 para iniciar este proyecto. De hecho, de ahí nació Alquimia Financiera, nació el nombre oficialmente de todo esto, de todo lo que es hoy por hoy mi método, mi forma de trabajar y de entender el mundo de los negocios y la finanza. Nació de hacer esa primera inversión grande, porque fue una cantidad bastante grande. Nunca antes había invertido tanto dinero en mí misma y menos en full, con un pago automático eh, completo. Y fue como un sí. Para mí fue un sí entrar en el mundo de Bárbara y encima hoy en día poder decir que formo parte de su equipo del evento de Isla 23 de Sintopía y ser casi, casi que dentro de su círculo más cercano y más íntimo para construir esos grandes eventos que hace ella de marca personal y marketing. Recién también acabo de hacer una nueva inversión porque siento que mi marca va evolucionando y esta vez me he ido más por el lado espiritual, invirtiendo en una mentora astróloga con la cual hice match desde el minuto uno que la empecé a seguir. He tenido la suerte de conocerla en persona y muy pronto la veremos por aquí en una entrevista con Antonella de Soy Jupiteriana y con la que voy a profundizar mucho más en mi comunicación, en mi mensaje, en mi estructura de negocio, trabajando codo con mi carta natal astrológica para que precisamente haya más autenticidad. De ahí también que me haya aventurado a hacer este episodio y con quien voy a estar mano a mano lo que queda de 2026 para trabajar también en toda mi marca. Pero bueno, me voy desviando de los apartados que quería hablar. Una de las cosas también relacionadas con mi historia con el dinero, siempre, 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 desde que empecé a trabajar, que por cierto empecé a trabajar en banca antes de tener el despacho profesional. Trabajé en banca aproximadamente un año y medio por cuenta ajena. Nunca miré los precios de en los supermercados, es decir, nunca he sido esa persona que miraba las etiquetas de los precios, que miraba los precios en las distintas cadenas de hipermercados, sino que siempre desde que me independicé, incluso antes de independizarme, cuando empezaba a comprarme cosas para mí misma, o incluso viviendo con mis padres, que me compraba pues cosas, no sé, cosas de mi consumo personal, ¿no? De mi higiene personal o cosas de alimentación personal que me gustaban solo a mí. Mm, Nunca miré las etiquetas de precios, o sea, siempre fui una persona que compraba las marcas que le gustaban todo el tiempo. em, Incluso hoy en día, es decir, nunca tuve la necesidad de ir a distintos hipermercados por precio, por ahorrarme 5 euros en la cesta de la compra. Además, un detalle importante, nunca revisaba los tickets de los supermercados y le vi hacerlo a mi madre toda la vida. Es decir, mi madre cada vez que volvía a un hipermercado revisaba el ticket, chequeaba, lo punteaba para asegurarse de que no le hubiesen cobrado algo de demás. O sea, lo curioso era que intentaba ver si había algún error en su contra, no buscaba errores a su favor, sino que siempre intentando buscar ese cobro incorrecto, esa pérdida de dinero, etcétera. Y yo nunca viví desde esa manía, por decirlo así. Nunca tuve la necesidad de revisar los tickets, pagaba la compra en los supermercados sin más y ya está. Yo creo que eso también ha formado parte de mi historia con el dinero, de historia cotidiana, ¿no?
No sé si tú eres alguien que revisa la cesta de la compra. Yo te invito a que empieces a dejar de hacerlo, a que empieces a dejar de buscar el precio reducido en todo lo que compres. Yo hoy en día he pagado incluso 8 euros, 10 euros por arándanos, por ponerte un ejemplo súper tonto de supermercado. Y a lo mejor otra persona, o sea, lo he comentado a veces con alguna amiga o algo así, y les parece como algo súper ilógico que se pueda gastar alguien 10 euros en 200 gramos o 250 gramos de arándano. Es como algo que en otros entornos veo que se siente como una auténtica locura. Pero en fin, más allá de eso, lo que también me sucede con el tema del dinero es que soy una persona que también pago las versiones anuales de prácticamente todo lo que compro. Es decir, todo lo que compro para mi negocio, todas las suscripciones, las herramientas digitales. Cuando entro en comunidades, por ejemplo, que me gusta estar rodeada de comunidades emprendedoras, de espacios donde hay otras mujeres emprendedoras, donde hay formación, networking, conexiones, siempre pago la versión anual. Entro a una comunidad y no me planteo ese goteo de gasto, sino que si hay una versión anual en la que realmente hay un ahorro, que normalmente es así, en todas las herramientas digitales, en todas las comunidades, siempre que alguien ofrece en una membresía un pago anual, suele haber bonus asociados o suelen haber descuentos, es decir, te regalan algún mes o te regalan 2 meses o te cuesta la mensualidad mucho menos que, o no mucho menos, pero algunos euros menos que si lo pagase mensual. Y siempre hago eso. En todas las comunidades en las que he entrado desde 2023 por ahí, que llevo en distintas comunidades de negocios, de emprendimiento femenino y demás, en distintas membresías, suscripciones, sobre todo en el último año y medio, que es cuando he invertido más en herramientas digitales, me voy directamente a la suscripción anual de todo, sin dudar, porque además supone para mí una gestión a nivel de pagos mucho más simple, el saber que ese mes tengo que hacer ese pago, esa renovación, saber que puedo beneficiarme de otro tipo de descuentos que a veces sucede, que tienes acceso a más cosas cuando haces un pago anual y sobre todo porque a la larga, si es algo que me compensa, que me nutre y que le voy a sacar partido, es que voy a ahorrar dinero. Entonces me vale la pena hacer el esfuerzo que a veces no es ni siquiera un esfuerzo, no es un esfuerzo económico, pero me vale mucho la pena hacer esa inversión en pagos anuales y llevar como mi calendario de pagos de una manera más simple y menos saturada, a la vez que ahorro dinero, ¿no? Lógicamente. Luego, otro aspecto súper relevante de mi historia con el dinero es algo muy heavy que lo calculé estimativamente para hacer el post, pero además lo calculé porque me pasé 4 años registrando absolutamente todos mis gastos diarios personales, así que pude determinar una cifra aproximada de lo que he gastado desayunando fuera de mi casa durante los 15, 16 años que estuve trabajando en ese despacho, porque además era una oficina física donde iba todos los días, así que de lunes a viernes siempre, siempre, siempre desayuné fuera. Rara vez me llevaba algo de mi casa y es más, inclusive en las épocas de mucho trabajo, en las épocas de trimestrales, de resúmenes anuales, en la campaña de renta, todo eso, siempre me tomaba un segundo desayuno, bueno, hacía una pequeña merienda o un pequeño descanso por la tarde y volvía y subía al mismo bar, a la misma cafetería, a pedirme un café o un sándwich o algo de eso. Y eso no lo he contado en la estimación que puse
de 12.000 € en total en 15, 16 años aproximadamente, desayunando fuera de lunes a viernes. Se admite flipar, lo sé, puede ser una cantidad grande o una cantidad pequeña, si lo piensas en términos anuales, pues aproximadamente yo calculo que sobre unos 1.000 € anuales, puede ser. Ya, si esto te sorprende, pues bueno, déjame un comentario en este episodio y me encantará saber qué te ha parecido esta cifra. Pero estoy segura de que hay muchas personas, porque esto solo es el desayuno de lunes a viernes durante el periodo en el que estuve trabajando físicamente en esa oficina, porque aquí no hablamos de gastos de ocio, restauración, que podamos añadir adicional a los fines de semana y demás. O sea que si nos fuésemos a determinar la cantidad de ocio, restauración, cafetería que consume una persona media en un año, estoy segura de que también te sorprendería. Yo desde luego que me sorprendió la cifra, pero al mismo tiempo no sentí ninguna sensación de frustración o de vergüenza o de miedo o de shock, sino que lo he vivido en el momento en el que justo había calculado la cifra y la había puesto aproximada tirando a la baja. Ya vuelvo a matizar que esa cifra está bastante, bastante reducida de lo que seguramente es la realidad. La verdad es que lo he vivido, no sé si es porque ya llevo muchos años trabajando mi relación con el dinero. Lo he visto como un wow, pero un wow en positivo, donde quizás otra persona se hubiese tirado las manos a la cabeza y hubiese pensado, esto es imposible para mí, no podría haberme gastado ese dinero, o yo no me permito ese lujo, lo hubiese visto como un lujo. Para mí era como algo que formaba parte de mi cotidiano. El desayunar fuera era una decisión que tenía súper asumida, era un gasto que formaba parte de mi presupuesto y era algo común y no voy a decir necesario porque es verdad que no es un gasto vital, pero para mí sí es verdad que formaba parte de mi rutina y de mi concepto de éxito y de mi concepto de libertad de elegir y de libertad con el dinero. El hecho de tener la tranquilidad de poder ir a desayunar fuera de casa cada día, cada mañana y poder disfrutar del café que me gusta, en la cafetería que me gusta, de un bocadillo como me gusta, de pedir lo que quiero, de tomarme ese momento para mí, porque además era un momento muy para mí, muy de salir a tomar el aire, de caminar ese ratito, de sentarme y de desconectar un poco del trabajo, de la rutina, de los impuestos, de Hacienda, clientes, todo eso, y sumergirme en ese ratito, en esos 30 minutitos que me tomaba, sumergirme en cosas que me gustaban, escuchar música, escuchar un podcast, reflexionar, divagar, escribir algo, acordarme de ideas o incluso aprovechar para responder WhatsApp de amigas, de grupos, etcétera. Entonces, para mí era como un momento de mucho disfrute en el que estaba vinculado el dinero. Y bueno, hay más cosas y más momentos de disfrute con el dinero a lo largo de mi vida, pero evidentemente en este post y en este episodio que estoy grabando no podría ser de otro modo si te contase todo lo bueno. Es decir, si me dedicase aquí a hacerte un episodio de todo lo guay y lo divertido y lo lujoso y lo bonito de tener dinero, no sería realista, porque realmente quizás si hubiese sido toda mi vida así y todo hubiese sido fácil con el dinero, seguramente mi tema hoy en día no sería el dinero. Es decir, no tendría un proyecto en el que el dinero estuviese tan presente ni que hubiese tenido tanto sentido destacar la figura del dinero en sí. Precisamente porque el dinero ha sido mi herida, es por lo que hoy en día es mi propósito. Así que no podía ser de otro modo y en este post también cuento
el lado oscuro de mi historia con el dinero, de mis temitas con el dinero, de mis traumas, de mis altibajos, de mis momentos de escasez y de falta de muchas cosas, de seguridad y de coherencia totalmente, de todos mis defectos con el dinero, que son los que realmente han formado parte de el por qué y el para qué hoy en día hago lo que hago. Todo lo que te voy a contar a continuación, que son mis miserias con el dinero, son las que precisamente tienen mucha más importancia y tienen mucha más relevancia con quién soy hoy en día y el por qué me dedico a lo que me dedico. Así que este carrusel, a partir de esta segunda parte, donde empieza a salir la chicha, aquí es donde te voy a ser mucho más honesta y esto va a ser totalmente reflexión íntima y confesionario, ¿vale? Así que atenta. En el 2024, finales del 2024, vendí mi empresa. Y de este tema creo que no hay información aquí en este podcast. No he hablado públicamente de esto. En mis redes sociales tampoco. Sí, he comentado el hecho en sí de que sí, vendí mi empresa, le vendí mi parte de la empresa a mi socio familiar para que continuase con el despacho profesional. Pero sí es verdad que no he hablado de el lado oscuro de haber vendido eso. Y sin ánimo de contar aquí toda la historia, porque creo es bastante larga y creo que mi paso por esa empresa ha sido pues todo un aprendizaje, no solo sobre el dinero, sino sobre el emprendimiento, sobre ser empresaria, sobre la identidad, sobre las emociones. Siempre lo diré, aunque me repita hasta la saciedad, que tener un negocio te desafía absolutamente a todos los niveles que te puedas imaginar. A todos, todos, todos los niveles. Te sacas, vamos, una carrera de psicología siendo emprendedora, te lo puedo asegurar. Pero bueno, lo que no había sido visible de esa parte de mi historia, de ese momento en el que vendí mi empresa, es el proceso emocional de ansiedad que viví, porque la realidad es que es difícil cuando haces un cambio de reinvención profesional o cuando haces un salto o cuando quieres cambiar totalmente tu vida, sobre todo eso, pues tu vida profesional. Cuando quieres construir algo de cero que no sabes si va a funcionar y estás rompiendo absolutamente con toda una etapa, de hecho, con todo una identidad, que es lo que ha sido mi caso, romper absolutamente con toda mi identidad como asesora fiscal para construir de cero algo que solo estaba en una idea en mi cabeza, sin terminar de aterrizar, construir marca personal desde cero en redes sociales, trabajar marketing y todas estas cosas, ¿no? Que ya, si eres emprendedora, sabes perfectamente de lo que te hablo, que no es mi temática y no voy a entrar ahí. Pero sobre todo se despertó el miedo más profundo que yo siento, y lo digo en presente, porque todavía a día de hoy hay esa pulsión, de vez en cuando todavía siento ese miedo y aún así avanzo a pesar del miedo, camino y hago el proceso y soy em, consistente a pesar del miedo, ¿no? Que es lo que te recomiendo también hacer. Pero descubrí que uno de mis grandes pánicos era tener que buscar trabajo por cuenta ajena, porque precisamente, si recuerdas hace unos minutos atrás cuando te contaba que con 23 años había cumplido el sueño de ser empresaria, pues lógicamente siempre me imaginé mi vida profesional siendo mi propia jefa. A pesar de que estuve un año y medio trabajando en banca por cuenta ajena, yo desde el momento en el que estaba trabajando en el banco ya sabía que quería emprender. De hecho, en mi época universitaria incluso,
Yo era la persona que me compraba la revista de emprendedores, una revista referente en España del mundo del emprendimiento. O sea, ya me miraba las guías de franquicias, buscaba por internet información en la Cámara de Comercio, o sea, miraba cuáles eran los cánones de entrada, porque para mí la franquicia, o sea, franquiciar algo, era la manera más fácil de comprar un know-how de otra empresa que ya funcionaba y no iniciar un proyecto de cero. Entonces me obsesioné, la verdad, que durante varios años en mi época universitaria con franquiciar. Me obsesioné bastante con ese tema. Así que te puedes hacer una idea de que para mí emprender es sinónimo de libertad y esto a veces puede verse como una creencia empoderadora o una creencia limitante, precisamente por el pánico que puede generar si esa libertad se ve coartada. Así que todo este cambio profesional destapó esa herida profunda y ese miedo profundo que tenía a trabajar para otra persona. Y eso lo quise plasmar en este post de redes sociales. Luego también pasé la etapa en la que tenía que consumir vídeos de YouTube para aprender, porque no tenía la asociación de invertir en mí misma. Es decir, invertir en mí era algo como imposible, o sea, no entraba en mi cabeza, no se concebía eso de invertir. Hoy en día lo vemos como tan normalizado que incluso em, es raro la persona que no invierte en un curso hoy en día, sobre todo en el mundo digital, que hay cursos para absolutamente aprender de todo. Y también hay vídeos gratuitos y tutoriales para aprender de todo. Pero pasé por una etapa en la que no podía invertir en mí. Y creo que no era tampoco por un tema de que no tuviese dinero para invertir. Por suerte, he sido una persona que ha generado mucho dinero en su vida profesional desde que empecé a trabajar. He sido una persona que he tenido facilidad para generar dinero y también he tenido facilidad para gastarlo, las cosas como son. Pero por un bloqueo interno había una asociación negativa en para invertir en mí misma, en mi conocimiento y en cosas que no tuviesen nada que ver con mi profesión como asesora fiscal. Así que me pasé muchísimos años, la verdad es que si pudiese contar horas, serían miles y miles, miles de horas en las que aprendí de forma autodidacta muchas de las cosas que hoy en día sé a través de vídeos de YouTube, de referentes y de personas que hoy en día admiro y que son muy top en un montón de temáticas, sobre todo relacionadas con el mundo del desarrollo personal, con el mundo del emprendimiento, con el mundo de los negocios. Aprendí muchísimo de manera autodidacta en esos momentos en los que invertir en mí era un lujo que no era posible, que no entraba en mi cabeza, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Bueno, aquí hay una parte del carrusel en la que dejo suelto una perla que tiene que ver mucho con ese cambio profesional, pero tiene que ver mucho con mis propias heridas con el dinero. Y es el hecho de que estuve trabajando 9 meses gratis porque me sentía culpable, precisamente de soltar mi identidad anterior. Y esto no me hace feliz. De hecho, siento todavía contracción física incluso. O sea, me siento totalmente desnuda contándote esto. Pero creo que esta parte de mi historia es también un reflejo de muchas mujeres que yo veo, porque hablo con ellas, hablo cada semana con distintas emprendedoras en en mis redes, a través de las comunidades y de las personas y del networking, gente que agenda sesiones de valoración conmigo.
Y veo perfectamente, incluso hasta en el propio contenido de las redes sociales, de otras emprendedoras que sigo, compañeras incluso de otras comunidades o de formaciones que están también en ese proceso de iniciar su nuevo negocio. Veo cómo la mujer en general, porque esto pasa mucho más en el lado femenino que en el masculino, yo siento que es así, bajo mi experiencia, veo que las mujeres tenemos ese gen de servicio tan integrado que a la mínima que nos despistamos, a la mínima que no podemos sostener la incomodidad de reclamar nuestro lugar o de reclamar mm, el dinero, el valor que aportamos o el servicio o el tiempo, a la mínima que nos sentimos un poquito culpables con alguna situación, con algún cliente, con algún contexto, con alguna parte de nuestro negocio, nuestra tendencia siempre va a ser de regalar. Nuestra tendencia va a ser de trabajar gratis, de ofrecer más. Y yo todavía tengo que confesar que me sigue pasando en mis espacios, me sigue pasando con mis clientas, que siento esa necesidad imperiosa de dar y dar y dar y dar y sobredar para sentir esa compensación por estar cobrando un valor, una transformación, ¿no? Entonces, esta slide que puse en el carrusel viene a representar eso. Yo la he puesto porque ha formado parte también de mi proceso de aprendizaje con el dinero y porque todavía incluso no tengo la verdad absoluta, no tengo todas las heridas sanadas con el dinero. Sería muy ilógico, hipócrita de mi parte decirte que sí, pero es verdad que he trabajado mucho la conciencia en sí misma, en mí misma, y he trabajado mucho el saber darme cuenta cada vez mucho más rápido eh, dónde estoy cayendo, en qué bloqueo estoy cayendo, en qué creencia estoy cayendo. Entonces, realmente eh, era consciente, o sea, aquí es que lo tengo que decir, era totalmente consciente de que estaba trabajando gratis por un sentimiento de culpa. Y más allá de patalear, y bueno, tuve un proceso de altibajo emocional durante esos 9 meses, porque estamos hablando de mucho tiempo, acepté, es decir, acepté mi herida, acepté que no era capaz de poner límites, acepté que mi sistema nervioso no estaba preparado para reclamar dinero, tiempo o poner otras condiciones. Simplemente lo acepté, lo escribí mucho, lo trabajé también en terapia y, y sin más, mm, encontré la forma de que eso se sintiera coherente y de sacar un aprendizaje valioso para el futuro de mi negocio actual. Bueno, ¿qué más cosas? Este episodio va a quedar bastante, bastante largo, pero creo que va a ser muy, muy revelador si, si te sientes identificada con al menos alguna de las circunstancias o historias que te voy a contar sobre el dinero. Me endeudé con tarjetas de crédito y luego pedí créditos y préstamos para cancelar esas tarjetas. Esto es un círculo vicioso en el que he caído varias veces, en varias ocasiones a lo largo de los últimos años, sobre todo con el auge de la formación online, con el nacimiento de esta chispa, esta pequeña idea de negocio en el 2020, que fue cuando empecé a verdaderamente invertir en mí sin culpa, en mi formación, en mi crecimiento personal de manera ya más consistente. Ahí entré en una espiral
de inversión tras inversión, inversión tras inversión. Y es algo que veo actualmente, porque lógicamente cada vez hay más opciones, cada vez la gente utiliza las herramientas y la psicología de las ventas para vender mucho mejor. Y no es de extrañar que, lógicamente, a las personas que nos gusta comprar, acabemos cayendo en inversiones impulsivas de cursos o de muchas otras cosas. Es decir, no tiene por qué ser cursos, también puede ser que tengas tendencia a tener inversiones impulsivas y gastos impulsivos, compras impulsivas en ropa o en viajes o en otro tipo de cosas que no son estrictamente gastos vitales, ¿no? Así que esto es un círculo que a mí me ha pasado, y cuando detecto que empiezo a generar eso, ya tengo que volver a mis herramientas, tengo que volver a tomar el control. Y esto sí que es verdad que aquí abro una lanza para todas esas emprendedoras con las que también veo que les pasa, que empiezan a empatar cuotas fraccionadas de distintas formaciones, cursos y mentorías, que empatan cuota tras cuota, que empatan formación y mentoría tras formación y mentoría, y acaban en una espiral de deuda que quizás no es tarjeta de crédito, pero sí es una financiación que las mantiene con la sensación constante de vivir mm, endeudada. Y créeme que esta sensación, o sea, la percepción de estar endeudada constantemente, es una de las cosas que más nos aleja de la abundancia, de la energía del dinero, del recibir, del merecimiento, porque nos deja con esa sensación de frustración, con esa sensación de estar haciendo mal las cosas, con esa sensación de no saber gestionar bien el dinero. Y sobre todo, incluso si eres una emprendedora que todavía ni siquiera está en el nivel de facturación que quiere, créeme que esto puede convertirse en una verdadera tortura de estrés, de ansiedad con el dinero que te puede llevar a tirar la toalla con tu negocio o a incluso a entrar en una profunda depresión. O sea que, de verdad, el tema del dinero es, te diría que de las cosas intangibles, o sea, de las cosas materiales que más emociones mueven en el mundo, sinceramente. Por eso también quise hacer ese post y puse dos diapositivas relacionadas precisamente con las inversiones, ¿no? Con las mil y una formaciones que compré por una necesidad de seguridad y de valor, porque sentía que esa formación, ese título, es el que me iba a dar la seguridad por encima de mi experiencia personal. Y esto también lo veo en muchas mujeres que tienen una grandísima trayectoria, tienen una historia personal de la hostia, y perdóname la expresión, y veo cómo se meten en una formación más para aprender una habilidad nueva, pues no sé, nutrición o yoga o diseño humano o astrología o otra herramienta, otra certificación, otro título que aportar en su currículum para sentirse más válidas de lo que están ofreciendo, para sentir una mayor seguridad, quizás incluso a la hora de subir precios, que esto es algo que yo sentí profundamente, que si no tenía tal formación o cual certificación, por no ser astróloga o no estudiar diseño humano, siento que carezco de herramientas reconocidas en el mundo del desarrollo personal, y que por eso no tengo el derecho de cobrar mis sesiones o mis programas o mis mentorías a un determinado valor, high ticket, mid ticket.
y todas estas cosas marketingianas, ¿no? Todos estos precios marketingianos. Olvidándome incluso de toda mi experiencia como asesora fiscal, porque ya te digo que quise romper tanto con esa identidad que automáticamente es como si mi cerebro y mi cabeza, en el momento de iniciar y arrancar este proyecto, hubiese viajado en el tiempo al pasado y acabase de salir de la carrera. Fue así de radical. Sentirme totalmente novata, en pañales, inexperta y sin saber hacer nada. Y bajo esa sensación de incompetencia, esa sensación de ser aprendiz de nuevo, de todo, quise formarme y formarme y formarme simplemente para rellenar un currículum. Esto me hizo adquirir muchas formaciones que, por supuesto, no me dará la vida para terminar y que ya acepté que fueron decisiones financieras que hoy en día son incoherentes, que hoy en día comprendo el motivo desde donde nacen para que precisamente no me vuelva a suceder. Así que lo mismo sucedió con libros. Por ejemplo, libros sobre dinero, finanzas, em, pequeños microcursos, contenido gratuito relacionado con el mundo de la espiritualidad y la energía del dinero, porque créeme que me obsesioné, bueno, me he obsesionado durante muchos años con este tema, prácticamente desde el 2018. Llevo trabajando profundamente y aprendiendo bastante sobre todo el mundo del desarrollo personal y en concreto vinculado al dinero, a las finanzas y a los negocios en los últimos 6 años. Y lo cierto es que leí muchos libros, hice formaciones de personas muy top y muy referentes hoy en día relacionados con la manifestación, con la energía del dinero, con la espiritualidad vinculada al dinero. He hecho muchas de esas formaciones, de las que por supuesto he aprendido mucho, pero yo te puedo garantizar que donde más mierda saqué, donde más realmente profundicé, donde más transformé, fue escribiendo en una libreta, escribiendo de mi puño y letra, escribiendo y reflexionando y respondiendo preguntas poderosas sobre mí misma. Ahí, de manera incluso aleatoria, espontánea, escribiendo agradecimientos y escribiendo y escarbando en las profundidades de lo que me estaba pasando en cada momento con el dinero. Esa ha sido la manera en la que más profundamente he conseguido sanar y tomar conciencia y ser más coherente con el dinero hoy en día, escribiendo mi propia historia. ¿Qué más cosas te puedo contar? ¿Qué más cosas te puedo contar? Por ejemplo, me sucedió que tuve que devolver dinero a una de mis primeras clientas, iniciando, arrancando los comienzos, hace un año y poco, año y medio aproximadamente, iniciando este proyecto, una de mis primeras clientas con toda la ilusión del mundo. Vendí sesiones de consultoría 1 a 1, un paquete de 3 sesiones. Y por falta de poner límites claros, por esa también, bueno, pues forma de querer hacer las cosas con más cercanía, sin tanto protocolo como el que tenía en el despacho profesional, siendo esa consultora, coach cercana, amigable, em, íntima, por decirlo así, por mezclar mis emociones con el negocio y todo eso, y por no establecer los límites profesionales claros, tuve que devolver dinero. Tuve que devolverle parte del dinero a esa primera clienta
y asumir y atravesar un duelo con mi autoestima profesional, porque no hay nada más jodido, por decirlo así, que estar iniciando con mucha ilusión un nuevo proyecto y que tu primera venta o de tus primeras ventas sean un auténtico fracaso. Así que me costó bastantes meses remontar, seguir sosteniendo la comunicación, seguir sosteniendo el trabajo personal, seguir sosteniendo em, la consistencia para seguir creando un negocio a pesar de que no creía en mí en ese momento. Fue un momento bastante doloroso que también requirió de mucho proceso personal, porque es que el negocio te desafía y siento repetirme, pero es que es así, es totalmente, o sea, el negocio desafía también tu autoestima y tu autoconcepto como persona y como profesional, o sea, y no me imagino si has pasado un momento así, de verdad, o sea, empatizo totalmente contigo porque no es fácil, pero créeme que una, un- una mala transacción, un cliente con el que no has cuajado del todo, o una venta que no salió bien y que, pues por lo que sea, la persona no consiguió los resultados que debía o que tú prometiste, no significa que no puedas seguir, no significa que no puedas avanzar, no significa que hayan otras miles de personas a quienes sí, de verdad, puedes ayudar. No te hace menos profesional tener un fracaso. Y esto también quería traerlo en este episodio. ¿Qué más cosas? Hay algunas cosas que son personales. Por ejemplo, yo fui el banco de muchas personas a lo largo de mi vida. Esto a nivel personal, ¿vale? A nivel negocio, no. Pero sí es verdad que a nivel personal sí fui el banco. O sea, presté dinero, regalé dinero, em, compré muchas cosas, pagué financiaciones, en fin. O sea que durante bastantes años, porque si lo pienso hacia detrás, son muchos años en los que al analizar mi historia con el dinero, precisamente, me di cuenta de cómo el dinero era una moneda de cambio del amor. Entonces, hay un episodio por aquí en el que hablo de los lenguajes del amor que te invito a que lo escuches, porque para mí uno de mis lenguajes es el entregar, el regalar cosas. Entonces, era una persona en la que en mi círculo íntimo, pareja, amistades, familia, me resultaba bastante fácil porque si yo estaba en una posición económica mejor que la otra persona, porque quizás, pues bueno, tenía más estabilidad económica, tenía trabajo y a lo mejor la otra persona no, o lo que sea, para mí siempre era como algo súper inmediato, instantáneo, lo hacía de manera instintiva, el pagar, el prestar dinero, no sé, el luego no recuperarlo incluso, porque a veces prestaba dinero, pero el problema estaba en que no me atrevía a pedir luego que me lo devolviesen. Entonces me movía en una especie de montaña rusa emocional, porque por un lado lo ofrecía, lo prestaba, lo daba a manos llenas, pero luego me sentía frustrada cuando la otra persona no me lo devolvía, pero era totalmente incapaz de pedirlo. O sea, para que tú veas en qué triángulo tan extraño me movía yo con el dinero. Pero la suerte es que pude aprender de cada uno de esos momentos y personas, entender el por qué lo hacía y el contexto en el que lo estaba haciendo para que precisamente hoy en día pudiese tener unas relaciones más sanas
en lo que a dinero se refiere, con mi pareja actual, pues con amistades. O sea, hoy en día ya sé dónde está el límite y si decido prestar dinero, ya lo hago desde la seguridad interna y sobre todo con mucha más conciencia y mucha más coherencia. Entonces, no es malo prestar dinero, no es malo ser banco de tu pareja si está pasando por un momento, por un bache económico. Es decir, no me entiendas mal. Esto no es malo. El problema es cuando lo haces desde una necesidad de recibir amor, recibir afecto, recibir aprobación, de sentirte superior incluso, porque podría pasar. Ahí es donde está el verdadero problema, entender el desde dónde estás realizando y tomando esa decisión financiera, porque no deja de ser una decisión financiera. Otra cosita que también me marcó mucho en mi historia del dinero, y esto tiene que ver mucho con mi infancia, es que cogía monedas de la cartera de mi padre para comprarme chuches o para comprarme estampitas cuando se coleccionaban las estampas y todas estas cosas de pequeñas, ¿no? Y las pequeñas revistas que venían de, pues no sé, de dibujos, de cosas. Y en mi infancia, pues solía coger dinero de la cartera de mi padre por las noches. Si alguien de mi familia está escuchando esto, pues bueno, pues lo siento, o sea, yo creo que ya con bastantes aprendizajes y marrones que me he llevado con el dinero, creo que tengo esta parte ya como sanada, es decir, compensada, mejor dicho. Pero sí, lo cierto es que sí, porque al final, mm, en mi casa, mm, en mi infancia, nunca faltó el dinero, es decir, en mi casa nunca faltó de nada, pero sí es verdad que el dinero era algo que no se podía pedir, no lo podías malgastar, no lo podías usar para golosinas o para estampitas, eso todo eran lujos que no se permitían, por decirlo así. Entonces, en mi cabeza, en mi infancia, mi manera de entender el, pues el dinero en ese momento, sin nada de conciencia, por supuesto, porque estoy hablando de una época bastante infantil, pues la única manera en la que yo sentía que podía recibir dinero era cogiéndolo, o sea, cogiéndolo a escondidas, es decir, porque al final era como, no podía pedirlo porque no se me iba a dar, em, así que no tenía paga, o sea, en mi infancia, tanto a mi hermano como a mí, nunca se nos dio una paga como se estila ahora dar a los adolescentes y todas estas cosas, que tengo amigas que sí recibían paga de pequeñas y todas estas cosas. En mi caso no era así, a mí, bueno, me daban dinero si iba a salir con mis amigas, pero ya está, no recibía yo una cantidad semanal ni nada de esto. Si hubiese sido así, seguramente no hubiese tenido la necesidad de coger dinero en la cartera de mi padre. Pero bueno, lo que sucedía era eso, que la asociación que yo tenía era que el dinero tenía que cogerse a escondidas o algo así, ¿no? Entonces era la única manera en la que yo podía recibir dinero, haciéndolo de una manera oculta, digamos. Esto ha traído bastante cola en los últimos años, la verdad, porque he escrito y he reflexionado muchísimo sobre este pequeño gesto. Todavía, de hecho, estoy segura de que seguiré tirando del hilo y seguiré encontrando capas más profundas del por qué yo reaccionaba así o por qué hacía eso de pequeña con el dinero. Así que bueno, también es como anécdota, anecdótico, que quería traer por aquí. Y bueno, para sellar, volver con esa identidad de asesora fiscal que quería soltar. Mientras ejercí como asesora fiscal siendo empresaria, una empresa que, como ya dije, se construyó de cero, la construimos de cero, mi familiar y yo. Hoy en día factura prácticamente medio millón de euros anuales, está muy consolidada, tiene un bastante patrimonio y a pesar de ello quise romper con todo eso porque sentí que por mucho prestigio profesional que me dio, porque ha sido así, o sea, ha sido una empresa que me ha dado muchísimo prestigio profesional como asesora fiscal, es un despacho de referencia en el norte de Tenerife.
La realidad es que no me daba algo que para mí hoy en día es de lo más valioso que tengo, que es la libertad. Y una de las cosas que puse en esta publicación de mis redes fue que sí, tenía bastante prestigio profesional, pero llegué incluso en los últimos años antes de despedirme de mi empresa, me encontraba de vacaciones en un crucero con mi portátil respondiendo un requerimiento de Hacienda. Es decir, la realidad es que por mucho prestigio profesional que tuviese, por mucha estabilidad económica, por muy buen salario que tuviese, me faltaba lo más importante, que era la libertad de tiempo. No había ningún mes en el que yo pudiese sentir que tuviese libertad, porque ya sabes que si eres emprendedora y vives en España, conoces el sistema fiscal, sabes que cada 3 meses tenemos que presentar impuestos, pero no son solo los impuestos trimestrales, luego hay un montón de obligaciones tributarias adicionales, más todas las notificaciones que pueden llegar en cualquier momento del año, en cualquier día de la semana, incluso sábados y domingos, literal que es así, y sobre todo con la persecución que hay a nivel español. Esto aquí ya me meto en donde no me llaman, ¿no? O sea, voy a abrir aquí un melonazo del que no voy a poder extenderme. Pero ya sabes que la administración tributaria siempre está persiguiendo y revisando que las cosas se hagan bien. Así que esto genera notificaciones constantes, constantes. Y cuando digo constantes, hablo de que puedes tener perfectamente desde una notificación semanal hasta incluso 10 notificaciones en el mismo mes. Y esto, lógicamente, lo último que te deja es libertad. Así que, inclusive, solo teniendo una pequeña semana de viaje, en mitad de esa semana era raro que no hubiese algo que hacer. Así que, bueno, pues esta soy yo. El dinero siempre ha sido parte de mi historia. El dinero ha sido también mi herida y por eso hoy en día la he convertido en mi propósito. Y de todos los aprendizajes que he sacado de mi experiencia vital como empresaria, viendo empresas todos los días, trabajando con los números, con los Excel, pero sobre todo comprendiendo todas las emociones que mueven el dinero, de ahí y por eso es por lo que nace Alquimia Financiera. El sistema, método, protocolo, llámalo como quieras, donde realmente alineas el dinero con el negocio, donde comprendes y diseñas una estructura económica y una estrategia financiera que se adapte realmente a ti, a tu persona, a tu propia visión, a tu propio modelo de negocio, a lo que realmente quieres para ti, para tu vida personal. Así nació Alquimia Financiera. Espero que te haya gustado este episodio y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.